Albert Vázquez, que es autor del libro Pizarro y la conquista del Imperio Inca, publicado en Esfera de los Libros. Albert, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pizarro y la conquista del Imperio Inca. ¿Por qué Pizarro? ¿O qué cuentas en esta Porque historia que sea Pizarro, diferente de otras novelas que hemos podido leer sobre Pizarro? lo cuento casi todo o todo. Es una novela Ujú. bastante gruesa Sí. y narra un proceso muy complejo que es la conquista del Perú. El Perú Ujú. entendido como se entendía en el siglo XVI, que era prácticamente pues toda Sudamérica, todo el continente sudamericano. Ujú. Ese proceso de descubrimiento y de conquista a mí me parece asombroso, me parece de una belleza el propio proceso, el pensamiento que tenían los españoles del siglo XVI. A mí me parece una maravilla y yo creo que eso había que contarlo. A mí no se me podía escapar, lo tenía que hacer Ujú. y lo hice. ¿Qué vamos a descubrir en tu libro sobre Pizarro que quizás desconocíamos o la historia lo ha pasado a veces por alto? Vamos a descubrir cómo fue el día a día de estos hombres y cómo fue el progreso que llevaron a lo largo de los años. La conquista del Imperio Inca lleva varios años, así como la conquista del Imperio Azteca es Ujú. relativamente sencilla. La del Imperio Inca no. Aquí, para empezar, las distancias son abrumadoras y estos hombres se encuentran con la barrera de los Andes, ni Ujú. más ni Sí, sí. menos, ¿no? Y es algo realmente complicado de salvar. Caminan durante miles de kilómetros. Es que es muy fácil decirlo ahora, pero es que caminan durante miles de kilómetros, porque el que llevaba a caballo vale, pero el que no llevaba a caballo iba a pie. Sí, sí. Y parten de Panamá en diferentes etapas y en diferentes viajes y acaban en el Cuzco y fundando Lima. Basta ir a un mapa y ver las distancias, ¿no? Y en cuestión de muy poquitos años los españoles pues eso, cubren esa distancia, imaginan el país, lo imaginan, se encuentran con el país, con la geografía, se encuentran con las gentes y tienen que ir relacionándose o lidiando con ambas cosas, con un paisaje absolutamente increíble Ujú. y con unas gentes pues que no siempre les reciben bien. Ujú. Perdóname la expresión, pero cuando leemos historias sobre estos grandes aventureros, estos personajes tan osados, con todos los respetos, pero había que echarle un buen par para adentrarse en un mundo totalmente desconocido, andar miles y miles de kilómetros en un territorio absolutamente ignoto para ellos. Eran otros hombres, estaban hechos de otra caparazón, ¿no? Pues sin la menor duda. Y en el caso de Francisco Pizarro especialmente porque él ya era un hombre acomodado en Panamá, quiere decir, para entonces él había estado con Vasco Núñez de Balboa en el descubrimiento del Océano Pacífico, ya era un capitán reputado, ya tenía en fin, tenía su vida hecha, una vida razonablemente cómoda en Panamá. No tenía ninguna necesidad de meterse en una aventura tan incierta y Ujú. tan loca como terminó siendo aquella, ¿no? Y se meten. Y los hombres que van con él, lo mismo, ¿no? Yo intento explicar todas las vicisitudes que pasan, todo lo que piensan, todo lo que... Entonces, la conclusión siempre es la misma, ¿no? O el pensamiento que yo tengo siempre es el mismo. Digo, ¿y esta gente para qué, no? ¿Para qué? Hombre, a ver, las recompensas podían ser enormes Sí, porque sí, siempre estaban pensando en ganar muchísimo dinero sí, y muchísima fama, que también les preocupaba mucho ser, ¿no? sí, Ser gente, luego regresar a tu casa y decir, mira ese, ¿no? sí. Pero ¿a qué Bueno, precio? eso en el mejor de los casos de que regresaran. Sí, sí, exactamente. Quiero decir Porque, que sí, regresaban pocos. A la Casa de España regresaban muy poquísimos. La mayor parte de ellos ya se quedaban en América a hacer sí, su vida, ¿no? Pero son los que sobrevivían, porque claro, ahí muere un montón de gente. sí, sí. Entonces, y saben, lo saben, quiero decir, no son gente bisoña que llega allí y no. A ver, sabe que el que va puede hacer dinero, puede hacer oro, pero puede morirse, ¿no? Sí, sí.
Y luego, bien, el que hace oro, al final, al que le va todo bien, el que salva todos los problemas, hace dinero, pero tampoco tanto, ¿no? Como, o sea, que yo en la novela hago cálculos, ¿no? Pues para intentar aproximar al lector de hoy en día con cuánta gente, con cuánto dinero se hacía esta gente, ¿no? Después de pasar lo que pasan. Y yo no sé si hasta qué punto compensaba, ¿eh? Ya, me da la sensación de que, visto a día de hoy, quizás yo creo que muchos de nosotros diríamos, buf, no merece la pena. No, No, sin duda que ¿verdad? no, sin duda No, que no no. merece la pena. Pero también es verdad que el siglo XVI era totalmente distinto. Es verdad que me da la sensación de que había como ese espíritu un poco aventurero, de dejar la patria, dejar la casa, intentando buscar, bueno, pues esas fortunas que se imaginaban pues que iban a ser miles y luego quizás no llegaban ni a cientos. Pero es que, Albert, tú ya triunfaste con otro extremeño, otro aventurero, otro visionario y otro descubridor, Vasco Núñez de Balboa. Sí, que es del grupo Sí, sí. de Francisco de Pizarro, ¿no? Son gente que sale rebotada de España, porque, bueno, rebotada no en un sentido peyorativo, Ujú. ellos son segundones, Sí. son gente que en su familia ya no tiene posibilidades de progresar, pues porque la hacienda va para un hermano o lo que sea, y esto dice, bueno, pues voy a ver si yo consigo replicar lo que no tengo aquí, lo consigo en América. Y salen y se van allí, se van a las islas, que es el espacio que ocupan las islas del Caribe, que es el espacio que ocupan los españoles en las primeras décadas tras el descubrimiento. Y luego, tanto Vasco Núñez de Balboa como Francisco Pizarro, por esa ansia de seguir viendo qué hay por ahí y ver si se hacen su hueco en las Américas, dan el salto al continente y van a Panamá, ¿no? Y que es el peor sitio del mundo para entrar en el continente, porque hay una selva impenetrable, ¿no? Pero bueno, ellos son así de cabezones y persisten y siguen y bueno, la aventura del descubrimiento del Océano Pacífico es maravillosa, pues porque se enfrentan a unas adversidades que dices, bueno, ¿a dónde vais? ¿No? ¿Y para qué? Pues al final fueron y para mucho. No quiero sonar feminista y no me lo tomes como tal, pero es verdad que siempre cuando hablamos de la conquista hablamos de ellos, de Francisco Pizarro, de muchísimos de sus hombres que se quedaron ahí, de Núñez de Balboa, pero también había ellas, ¿no? Sí, muy poquitas, y de hecho una de las protagonistas de la novela es una mujer. Ujú. Porque están presentes allí. Con los españoles estamos hablando de los que son la punta de lanza, los que van los primeros, y ahí hay realmente pocas mujeres, vamos a decir, blancas, europeas, o sea, Ujú. que han ido desde España. Pues bueno, pues por razones que son comprensibles, ¿no? Sí. Luego, en las siguientes oleadas, una vez que ya el terreno está asentado y que ya se ha fundado la ciudad, porque esos fundan ciudades por doquier, llegan a un sitio y dicen, bueno, pues esto se va a llamar, ¿qué santo soy? Pues Santa María, bueno, pues Santa María del no sé qué, porque el del no sé qué es la Virgen que hay en el pueblo de ese que está Ujú. diciendo el Sí. nombre del pueblo. Y así, de esa forma, van fundando un montón de pueblos. Y a esos pueblos, una vez que ya están asegurados y que tienen un mínimo, en fin, unas mínimas condiciones, ya van las mujeres. Ujú. Eh, Pero los conquistadores no las suelen llevar. Va alguna, ¿eh? Es que, sí. por ejemplo, Hernando de Soto se lleva a la conquista del Perú, se lleva a su novia, Ujú. que es una mujer española europea. Ujú. No, no, sí, también a ver las ailas, como dice el refrán, y también pues tenían que tener sus redraños para cruzar el océano Atlántico y presentarse allí. Porque claro, yo creo que no somos capaces de imaginarnos, pues cuando hablamos de las conquistas en territorios totalmente desconocidos, de los que apenas quizás había mapas y era todo por descubrir. ¿De cuántos hombres estamos hablando? Ya no solamente de las primeras filas, de los cabecillas, sino de cuántos hombres podría conformarse pues todos los que siguieron a Francisco Pizarro en esa idea de conquistar el imperio inca.
¿De cuántas personas estamos hablando? Muy pocas, muy pocas. Él hace 3 viajes. En el primer viaje llegan a ser 20 personas. Uh-huh. Luego ya van incrementándose 20 personas y 3 caballos, que se los comen, porque se mueren de hambre. Luego ya ese número pues va incrementándose, pero siempre son unos cientos. O sea, no llegan ni de lejos a las 1000 personas. Uh-huh. Esos son números, claro, tú piensas que pueden estar 300 españoles y llegan los ejércitos del Inca formados por 50.000 soldados, ¿no? y con eso tienen que lidiar. Y lidian, exacto, y encima ganan. Porque el famoso episodio de Cajamarca, en el que se captura a Atahualpa, uh-huh, pues es así. Estamos hablando de unos poquitos cientos de españoles enfrentándose a los ejércitos del Inca, que son hasta donde se oculta el sol, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, y no se acobardan, pasan mucho miedo, porque en las crónicas se dice que están todos muertos de miedo. Pero no dicen, bueno, pues venga, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir. Y Dios dirá, ¿no? Tenían otro concepto de la caballerosidad. Tenían un concepto, me da la sensación, totalmente distinto, hoy lo hemos perdido desgraciadamente, de lo que era el valor y de lo que era pues ser fiel a una idea, a una nación, a un concepto de nación, a un jefe, a un líder. Y es verdad que yo creo que hoy podríamos extraer muchas lecciones de toda esta gente. Sí, ellos son tremendamente fieles a lo que ellos llaman el compañero. Con esta palabra usan este término, ¿no? El compañero es el que está al lado, y el que está es más que un hermano. Por el compañero lo dan todo. En el momento de que hay que estar, se está. Luego, cuando llega la paz, cuando ya todos están fuera de peligro, todos han conseguido dinero, todos han conseguido fama, entonces es cuando llegan los problemas. Y ahí, como buenos españoles, empiezan a matarse entre sí, y de hecho, tras la conquista del Imperio Inca, la conquista del Imperio Inca acaba a golpes, pero muy grandes, entre españoles. Llegan a montar batallas en pleno Perú. Uh-huh. Quiero decir, son uña y carne, el compañero es lo más que te puede, y das por él la vida si hace falta cuando toca, pero luego pues acaban como acaban. Uh-huh. Albert, ya para terminar, a la gente cuando le hablamos de novela histórica o de historia, es verdad que bueno, pues quizás son un poco reticentes y hablar ahora o leer ahora Pizarro y la conquista del Imperio Inca, pero ¿qué les dirías para adentrarse en un mundo tan emocionante como ese siglo XVI y esa conquista fabulosa? Pues les diría sencillamente que si les gusta las series de romanos, las series de vikingos, las películas de piratas, nosotros aquí modestamente tenemos una historia que está a esa misma altura o la supera con creces. Las historias de los conquistadores son impresionantes. Y yo creo que, no sé, conocerlas y divulgarlas es una maravilla, que se puede disfrutar como disfrutamos con las películas, con las series de vikingos, que a todo el mundo les parecen maravillosas, sí. Y lo son, pero nosotros también tenemos algo que aportar ahí, y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Albert Vázquez, autor del libro Pizarro y la conquista del Imperio Inca, publicado en Esfera de los Libros. Me ha encantado charlar contigo. Muchísimas gracias por presentarnos a Francisco Pizarro y la conquista de ese Imperio Inca. Lo leeremos muy detenidamente el libro y seguro que nos va a emocionar con todas las historias que cuentas. Gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo.